Hola a todos, bienvenidos. Hoy nuestro viaje nos lleva hasta Guinea Ecuatorial. Conmigo está ya en nuestros estudios Gustavo Adolfo Ordoño, que es el autor de este libro que tengo en mis manos, Guinea Española, el relato imprescindible de un siglo de historia guineana bajo el influjo de la bandera de España. Gustavo Adolfo Ordoño, bienvenido, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal ha ido el comienzo de la andadura de este libro? Que una vez que ha cumplido ya el momento de salir a la calle. Pues en realidad ha sido un proyecto que se ha demorado, que se ha demorado en el tiempo más de lo que yo deseaba. Más que nada porque quise aprovechar que en el 2018, el 50 aniversario de la independencia de Guinea, y ya había publicado en la editorial Almuzara otro libro sobre el pasado español, la guerra de Ifni, que es otra historia olvidada de nuestro pasado en África. Y como historiador estoy interesado en ese pasado, en esa historia española en África. Y mi idea era, voy a aprovechar el 50 aniversario de Guinea Ecuatorial para escribir sobre la única colonia que hubo española en el África Negra. Pero yo le quise dar un enfoque diferente, no el libro estricto académico de historia, porque está motivado por un recuerdo escolar. Yo en octavo de GB pues tenía, era el año 79-80 el curso, y tuve la casualidad de que un profesor había sido es maestro allí en la colonia, y nos pidió un trabajo sobre Guinea Ecuatorial, y porque se cumplían 10 años de la independencia de ese país, de España. Y desde entonces, pues eso se me quedó. Digo que ¿te interesó ahí? Me interesó, claro. porque me quedé... no sabía nada. Y por lo visto, estamos hablando que el año 79. Y por lo visto, se había olvidado ya. Ya habían pasado 10 años. Fíjate. Y se había olvidado ya que esa parte de África pues tuvo una relación tan estrecha claro, ese vínculo tan importante, ¿no?, con nosotros, esa colonia española. Y finalmente pues lo tenía replanteado y lo tenía planteado de una forma y lo tuve que replantear más como una investigación histórica. Tú eres historiador y también eres periodista, así que tienes la posibilidad de los dos enfoques o perspectivas, ¿no? Exactamente. De los temas. Y en el fondo el libro es una mezcla entre ensayo histórico y crónica periodística o reportaje periodístico. Es un ensayo, ¿no? Diríamos, podemos decir que es un... Sí, la parte más de reportaje es la última parte del libro, el último capítulo, a partir de 1968, porque no trato ahí el contexto temporal como libro de historia acaba ahí en el 68. Y bueno, se trata el periodo de la independencia más como una crónica de actualidad. Mis fuentes han sido las redes sociales, los testimonios y las encuestas tanto a ecuatorianos como a españoles que tuviesen relación con Guinea. ¿Has viajado allí, supongo? No he viajado allí. No sabía. He tenido un viaje, digamos, sentimental desde aquel encuentro fortuito en la adolescencia, pero no... Bueno, te digo una cosa, ahora mismo con las redes sociales y las videoconferencias no hay ningún problema, ¿no? Se pueden establecer comunicaciones fácilmente. Tú, bueno, decía yo, en el subtitulas la novela como un relato imprescindible de un siglo, nada menos un siglo de historia guineana bajo el influjo de la bandera de España. ¿Tú crees que los guineanos se sienten en este momento huérfanos de España? Pues ¿Creen que no les queremos? ¿Creen que les hemos dejado... tirados, no voy a decir que es muy vulgar, a lo mejor abandonados, ¿no? Pues es un testimonio o es una impresión que me he encontrado. Tanto en las redes sociales como he tenido conversaciones con ecuatorianos y es una impresión. Más que abandonados es como un poco indignados o un poco defraudados de que no exista, de que se ignore ese pasado. Claro, fíjate, en 10 años, allí. Decías tú, en 10 años ya se había olvidado. Sí. Contabas, También es porque se rompieron totalmente las relaciones. Digamos que el periodo de Macías, la dictadura de Macías, fue
una dictadura anti-española o anti-europea, y tuvieron que salir en el 69 los últimos españoles que había, residentes y funcionarios, tal. Fue realmente una ruptura de relaciones muy abrupta. Y bueno, pues digamos que el régimen franquista no solamente puso una losa documental, porque todavía no se puede acceder a los documentos de esos años de la independencia, sino que procuró el olvido, procuró el desprecio, ¿no? O no hacer al precio, ¿no? Sí, que al final es lo mismo. ¿Y la actual Guinea Ecuatorial cuándo nace? Cuando el germen de la Guinea actual, ¿cuál es? Pues, que lo cuentas en el libro también, ¿no? Los siglos en los que... Hay un epígrafe en el que juego con el hecho de ponerle el apellido español a Guinea. Porque realmente, bueno, pues Guinea es una concesión territorial por otro problema que había en América, en otras colonias, y bueno, pues es una concesión que se intenta en 1778 tomar posesión de ello, pero la expedición del conde Argelejo es un desastre, en el sentido de que no se consigue hacer un asentamiento. Y bueno, podría parecer que la historia o la relación con España es de más de 200 años, pero no es así. Esas posesiones o esos territorios se olvidan o el propósito inicial, que era un enclave esclavista, tampoco ya es factible. Y bueno, se olvida, se va dejando, y no es hasta 1842 cuando vuelve a retomarse digamos, la idea de hacer posesión de esas tierras. Y curiosamente es por un arrebato patriótico. Es decir, se intenta vender, hay un intento de vender, el gobierno español de vender esas posesiones a Inglaterra, y existe, no sé, que tampoco está muy investigado, existe una extraña reacción patriótica, y en ese momento se decide el gobierno español de, por una vez por todas, mandar ahí una expedición, que en este caso es del brigadier Lerena. Y bueno, se puede decir que lo que es Guinea Ecuatorial como entidad geopolítica empezaría a mediados del siglo XIX, pero lo que es las estructuras de lo que hoy se puede ser un país es en el régimen franquista, o es en las primeras décadas, incluso en dos dictaduras, la dictadura de Primo de Rivera, el breve periodo de la República, que también hizo sus cosas, pocas, pero hizo, y luego pues la dictadura franquista es realmente los hacedores, en realidad, de la actual Guinea Ecuatorial. Guinea Española, de Gustavo Adolfo Ordoño, el relato imprescindible de un siglo de historia guineana bajo el influjo de la bandera de España. Tiene 3 capítulos, su introducción, y 3 capítulos muy interesantes que recogen diversos siglos, siglo XVIII, siendo siglo XIX, siglo XX, y luego los libros de textos y la Guinea Española entre la ausencia del discurso de la España civilizadora, que es el último capítulo. Me estaba hablando, y hemos comentado antes de empezar, hablábamos Gustavo Adolfo y yo, de Joaquín Costa y de Rafael María de Labra. ¿Quiénes son estos personajes tan desconocidos de los que tú hablas en este libro? Bueno, más que desconocidos, lo que ocurre es que... Bueno, para el público en general, sí, claro. Yo lo que me encontré es que en la bibliografía y la historiografía que trata el tema de Guinea apenas están mencionados, y no sé si es por algún tipo de prejuicios o por considerarles... Por la mayoría de la bibliografía que tenemos de Guinea está muy enfocada a la acción de gobernadores, de brigadieres, a la idea de expedición, de imperialismo, pero yo encontré ahí un hueco y quise hablar de ello, porque Joaquín Costa es realmente, si no es por Joaquín Costa y su empeño, yo creo que no se hubiera acabado de colonizar la parte continental. Lo que finalmente, que es poco, porque realmente, según el tratado inicial del siglo XVIII, hubiera sido mucho más mayor el territorio continental. Finalmente, si no es por Joaquín Costa y su empeño, o que fuese un empeño desde sus despachos, desde sus ateneos, digamos,
Si no es por él, no sé, el empuje luego de Iradier y de Osorio, que fueron los exploradores iniciales de ese territorio continental, no hubiera existido. Y entonces he encontrado más falta. De cierto modo acabó con el esclavismo, podemos... Eso empezó, ¿no? Es el germen un poco, ¿no? Él y Labra, que es el mayor, digamos, para mí, es el mayor, uno de los principales abolicionistas del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, porque, bueno, hay que reconocer que España fue una de las últimas potencias europeas o países europeos que abolió la esclavitud, pero también existían activistas, como en el caso de Labra, en el que toda su vida se dedicó al tema de la abolición. Entonces, ellos tenían una visión del colonialismo como parte del regeneracionismo que tenían como ideal político. No era el colonialismo imperialista, ¿no? que se ve en las versiones, más habituales. Decía que íbamos a hablar de la independencia de Guinea, que es hasta donde llegas tú, ¿no? En el libro 68. Yo no la trato. No la llegas a tratar, pero bueno, ese es el punto al que llegas en el libro. A partir de ese punto, y enlazo con un capítulo que yo creo que es... la clave. La clave del libro, o que es el valor añadido del libro. Trato los libros de textos que mencionaban... se supone que los estudiantes españoles que hemos nacido en ese periodo, que realmente se constituyó lo que es la realidad política de Guinea Ecuatorial, deberían aparecer en los libros de texto. Entonces hice un estudio, una investigación de cómo se trataba. Ajá. Y a través de ese estudio de los libros de texto hablo de la independencia. Y hablo de las dictaduras. Pues he descubierto eso, que la independencia, ese lamento que decían los ecuatorianos de que es una pena, de que acabase todo tan abrupto, aparece en los libros de texto. Apenas es mencionado. Y el menosprecio a África... pero era general, es que era increíble como había libros de textos de geografía e historia en la que África solamente era las civilizaciones egipcias. No existía más información y se les solía a Egipto enfocar en el tema de lo que es el Mediterráneo, ¿no? Como cultura de la civilización del Mediterráneo. Es curioso, pero en nuestras cortes hubo congresistas guineanos. Es que llegó a ser una autonomía. O sea, claro, es una cosa... y de repente todo eso desaparece. Es tan ignorada la historia de Guinea y España como interesante. O sea, es proporcional, porque llegó a ser pionera de lo que es un proceso autonómico, porque llegaron a ser autonomía, no solamente provincia, tuvieron lo que son los diputados provinciales, pero también llegó a ser autonomía. Tenían un presidente autonómico que, bueno, en realidad era un político afín a la metrópoli, pero llegaron a tener representación. ¿Te queda mucho por contar? Has llegado nada más que hasta el año 68. Sí. Hay muchas cosas que te quedan seguro por contar. ¿Va a haber, piensas hacer una trilogía? ¿Va a haber segunda parte? ¿Cómo lo tienes siempre pensado? Se piensa. Mi idea es que atreverme, una vez que se vayan abriendo los archivos, atreverme con ese periodo, sí. 5 años has tardado, ¿eh? Sí, por los cambios de perspectiva. 5 años con la editorial Almuzara, por fin ver la luz este libro, que es muy recomendable para no perder la memoria sobre esta colonia española, Guinea Española, para que los guineanos sientan que les queremos, ¿no? Que no los hemos olvidado, ¿no? Es lo que demandan ellos, que forman parte de la hispanidad, que son hispanos también. Claro. Gustavo Adolfo Ordoño, autor de este libro, publicado con Almuzara, Guinea Española. Ha sido un placer, muchas gracias por haber venido. Encantado, gracias a vosotros. Gracias.